Todavía siento escalofríos cuando pienso en el día que llegué a la hacienda en Yucatán. Era una mañana calurosa y soleada, y estaba ansiosa por comenzar mi nuevo trabajo como cocinera para la familia García. Me contrataron a través de MIMSIPIS, una agencia de empleos, y, aunque no sabía mucho sobre la hacienda o la familia, estaba dispuesta a aprender y trabajar duro. Cuando llegué a la hacienda, fui recibida por la señora García, una mujer amable y acogedora. Me mostró la casa y me presentó al resto de la familia, incluyendo al esposo y a los 2 hijos. Me enseñaron la cocina y me explicaron lo que esperaban de mí en términos de comidas y horarios. Estaba un poco nerviosa, pero pronto me sentí cómoda. En el primer día preparé una comida deliciosa de pollo con arroz y verduras. Dejé todo listo y fui a descansar un poco antes de comenzar a preparar la cena. Cuando regresé a la cocina, noté que la comida que había preparado para la comida había desaparecido. Pensé que tal vez la familia se había comido todo mientras yo descansaba, pero cuando pregunté, dijeron que no habían comido nada. Esto me dejó un poco confundida, pero pensé que quizás había olvidado algo. Sin embargo, conforme pasaban los días, comencé a notar que la comida que preparaba desaparecía misteriosamente. Era como si alguien más estuviera en la casa, comiéndose todo lo que yo preparaba. Comencé a sentirme extraña y un poco asustada. Intenté platicar con la familia sobre esto, pero parecían no entender lo que estaba diciendo. Me dijeron que estaba haciendo un excelente trabajo y que la comida estaba deliciosa, pero que no sabían nada sobre la comida desapareciendo. Comencé a sentir como si estuviera enloqueciendo. Una noche, mientras estaba preparando la cena, escuché un ruido extraño que venía de la cocina. Era como si alguien estuviera moviendo los utensilios o los platos. Me volteé para ver quién era, pero no había nadie ahí. Fue entonces cuando comencé a sentir un escalofrío en la espalda. Comencé a investigar sobre la historia de la hacienda y descubrí que había una leyenda sobre un espíritu hambriento que maldecía a cualquier extraño que pisara la propiedad. No le di mucho crédito a la historia, pensando que era solo una superstición local. Sin embargo, conforme los eventos extraños continuaban sucediendo, comencé a preguntarme si había algo de verdad detrás de la leyenda. A medida que la noche avanzaba, comencé a sentir una presencia extraña en la cocina. Era como si alguien me estuviera observando, esperando que hiciera algo. Traté de concentrarme en la preparación de la cena, pero no podía alejar la sensación de que algo estaba mal. Al día siguiente, decidí investigar más a fondo la historia de la hacienda y el espíritu hambriento. Fui a la biblioteca local y comencé a investigar sobre la historia de la región. Encontré algunos libros y artículos que hablaban sobre la leyenda y sobre la hacienda. La investigación me llevó a descubrir que la hacienda tenía una historia muy sombría y que había sido construida en un lugar considerado sagrado por los mayas. Comencé a preguntarme si había alguna conexión entre la leyenda y la comida que desaparecía. Mientras estaba leyendo sobre la historia de la hacienda, comencé a notar que las sombras en la cocina parecían estar moviéndose de forma extraña. Era como si algo se estuviera acercando a mí, y pude sentir un frío en la espalda. De repente, escuché un ruido fuerte que venía de la despensa, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Me volteé para ver qué era, y vi que la puerta de la despensa estaba abierta. Estaba segura de que la había cerrado antes de ir a la biblioteca. Me acerqué a la puerta y miré adentro, pero no vi nada anormal. Sin embargo, cuando entré a la despensa, noté que había algo extraño en el aire. Era como si hubiera una presencia maligna ahí, y pude sentir un olor desagradable. Intenté encender la luz, pero no funcionaba. Comencé a sentirme cada vez más incómoda, y decidí salir de la despensa. Sin embargo, cuando intenté cerrar la puerta, no se movió. Era como si algo la estuviera bloqueando. Comencé a sentir un pánico creciente. De repente, escuché un susurro que venía de la despensa. Era un sonido bajo y ronco, y parecía estar diciendo algo, pero no pude entender qué era. Me acerqué más a la puerta e intenté escuchar mejor, pero el sonido se detuvo. Estaba comenzando a sentir como si estuviera perdiendo la cordura. La comida desapareciendo, los ruidos extraños, el susurro en la despensa.
Todo esto me estaba volviendo loca. Necesitaba encontrar una explicación para todo esto. Decidí hablar con la señora García sobre lo que estaba pasando. Tal vez ella sabía algo que yo no sabía. Fui a la sala, donde ella estaba sentada leyendo un libro. Me senté a su lado y comencé a explicarle lo que estaba sucediendo. La señora García me escuchó con una expresión seria y cuando terminé de hablar, me miró de una forma extraña. Era como si ella supiera algo que yo no sabía y estaba decidiendo si debía contármelo o no. Se levantó y me dijo que la siguiera. La seguí hasta un cuarto en el piso superior, donde había una caja antigua y polvorienta. Abrió la caja y sacó de ahí un libro antiguo con una portada de cuero negro. Comenzó a mostrarme imágenes de espíritus y rituales mayas y comencé a entender que había algo mucho más profundo y sombrío detrás de la leyenda del espíritu hambriento. Estaba comenzando a entender que la comida que preparaba estaba desapareciendo porque el espíritu hambriento se la estaba comiendo. Me sentí horrorizada y asustada y no sabía qué hacer. La señora García me dijo que necesitaba seguir preparando comida, pues el espíritu necesitaba ser alimentado. Estaba confundida y no sabía si debía creerle a la señora García, pero a medida que ella continuaba mostrándome imágenes y explicándome la historia del espíritu, comencé a sentir que había algo de verdad detrás de la leyenda. La señora García me advirtió que había algunos lugares en la hacienda que eran considerados más peligrosos que otros. Me dijo que había espíritus que habitaban esos lugares y que era mejor evitarlos. Me sentí un poco nerviosa al escuchar esto, pero la señora García me tranquilizó diciendo que el espíritu hambriento era el más fuerte y que los otros espíritus eran más débiles. Me dijo que había dos lugares en particular que debía evitar: el granero y una casa deshabitada que estaba en otra parte del campo. Me dijo que el granero era un lugar donde los espíritus de los antiguos trabajadores de la hacienda se reunían, y que la casa deshabitada era un lugar donde habitaba un espíritu muy maligno. Me sentí un poco asustada al escuchar esto, pero la señora García me dijo que no había nada que temer si evitaba esos lugares. Prometí que evitaría esos lugares, pero no pude evitar sentirme curiosa sobre lo que estaba pasando en ellos. La señora García me dijo que la hacienda tenía una historia muy rica y que había muchos secretos escondidos en ella. Me dijo que descubriría más sobre la hacienda y sus secretos a medida que pasara más tiempo ahí. Comencé a sentirme más cómoda en la hacienda a pesar de los espíritus y los eventos extraños. La señora García y su familia eran muy amables y me sentía como si estuviera formando parte de la familia, pero no pude evitar preguntarme sobre el granero y la casa deshabitada. Me sentía curiosa sobre lo que estaba pasando en esos lugares y si había algo que pudiera hacer para ayudar. Una noche, mientras estaba preparando la cena, escuché un ruido que venía del granero. Era un sonido extraño y no sabía qué era. Me sentí un poco nerviosa y pensé en ir hasta el granero para investigar, pero entonces recordé las palabras de la señora García y decidí evitar el granero. En lugar de eso, continué preparando la cena e intentando ignorar el ruido, pero no pude evitar sentir como si estuviera siendo observada. Terminé de preparar la cena y la serví a la familia. Comieron todo y me sentí aliviada al ver que el espíritu hambriento no se había comido todo de nuevo. Trabajo en el Rancho Esperanza desde hace más de 20 años, desde que don Miguel, el antiguo propietario, me contrató cuando yo era apenas un chamaco de 17 años sin rumbo en la vida. El rancho está a casi 2 horas del pueblo más, cercano en medio del desierto de Sonora, y siempre ha sido un lugar tranquilo, donde el tiempo parece pasar más despacio. Don Miguel era un buen hombre, me enseñó todo lo que sé sobre ganado, cultivos y cómo administrar una propiedad de este tamaño. Cuando falleció hace 5 años, dejó el rancho a su hijo que vive en la Ciudad de México y rara vez aparece por aquí, confiándome toda la administración del lugar. Tengo mi propio cuarto en la casa principal, comida abundante y un sueldo justo. Nunca tuve de qué quejarme, hasta aquel maldito día en que rompí la única regla que don Miguel me hizo prometer
que jamás rompería. El rancho tiene varios galpones y graneros esparcidos por la propiedad, todos utilizados para almacenar equipos, heno o resguardar a los animales durante las tormentas. Pero existe un granero, el más antiguo de todos, ubicado a unos 500 metros de la casa principal, cerca del pequeño arroyo que atraviesa la propiedad, que siempre permaneció cerrado con llave. Don Miguel me entregó todas las llaves del rancho cuando me ascendió a capataz, excepto la de aquel granero. «Nunca entres ahí, Ramón», me dijo con una seriedad que nunca había visto antes en su rostro. «Este lugar ha estado en mi familia por generaciones y siempre hemos sabido que debe permanecer cerrado». Mi abuelo contaba historias sobre lo que les pasó a quienes se atrevieron a entrar ahí, cosas que prefiero ni repetir. Me pareció extraño, claro, pero lo respeté. Al final, todo rancho antiguo tiene sus supersticiones y leyendas, ¿y quién soy yo para cuestionar? Los días en el rancho siguen una rutina predecible. Me levanto antes de que salga el sol, tomo mi café cargado, distribuyo las tareas a los pocos empleados que tenemos y me encargo del papeleo y los negocios. Tenemos apenas 5 trabajadores fijos, todos hombres de la región que conocen bien el trabajo con el ganado. Ocasionalmente contratamos temporales para la época de cosecha o para ayudar cuando compramos nuevos animales. Fue justamente en 1900, una de esas épocas, hace cerca de 2 meses, que Elena llegó al rancho. Vino con un grupo de trabajadores temporales, pero a diferencia de los otros, ella parecía fuera de lugar. No tenía el aspecto rudo y desgastado de los trabajadores del campo. Sus manos eran demasiado delicadas y su español tenía un acento que no logré identificar. Elena dijo que estaba viajando por el país y necesitaba dinero para continuar su viaje. Se ofreció para trabajar en la cocina, ayudar con la limpieza de la casa principal, cualquier cosa que pudiera hacer. Normalmente no contrataría a una desconocida así, pero había algo en ella que me intrigó desde el primer momento. Sus ojos eran de un castaño tan oscuro que parecían negros bajo ciertas luces, y tenía una manera de mirarme directamente que me dejaba incómodo y fascinado al mismo tiempo. Acabé ofreciéndole el cuarto de empleada vacío en la casa principal y un trabajo temporal. Solo hasta el fin de la temporada, me dije a mí mismo, sabiendo que estaba rompiendo mi propio protocolo. Las primeras semanas con Elena en el rancho fueron extrañas. Hacía su trabajo de forma competente, pero frecuentemente la encontraba deambulando por la propiedad durante sus descansos, como si estuviera buscando algo. Varias veces la vi parada cerca del granero cerrado, solo observando la construcción antigua con una expresión que no lograba descifrar. Cuando me acercaba, ella siempre sonreía e inventaba alguna excusa para estar ahí. Solo estoy conociendo el lugar, o me pareció interesante la construcción. Debería haber notado que algo no estaba bien, pero la verdad es que a mis 37 años, viviendo aislado en este rancho, la presencia de una mujer bonita y misteriosa había afectado mi juicio más de lo que me gustaría admitir. Una noche, después de que todos ya se habían retirado, encontré a Elena en el portal de la casa principal. Estaba bebiendo una copa de vino que seguramente había tomado de la cava sin permiso, pero no me importó. Acepté cuando me ofreció una copa y nos sentamos, lado a lado, observando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo oscuro del desierto. Fue entonces cuando ella comenzó a hacer preguntas sobre el granero. Al principio fueron preguntas casuales: ¿desde cuándo estaba cerrado? ¿Por qué nadie usaba una construcción que parecía en buen estado? Respondí vagamente, diciendo solo que era tradición de la familia mantener aquel lugar cerrado. Pero Elena era persistente, y cuanto más vino bebíamos, más específicas se volvían sus preguntas. «Dicen en el pueblo que hay una maldición en ese granero», comentó con una sonrisa en los labios que no llegaba a sus ojos, «que las personas que entran ahí nunca vuelven a ser las mismas». Me sorprendió que supiera esas historias. Raramente iba al pueblo, y los trabajadores del rancho no solían hablar de esas cosas. «Son solo historias antiguas», respondí, tratando de cerrar el tema. Pero entonces ella se acercó a mí, su cuerpo cálido contra el mío en la noche fría del desierto, y susurró algo que hizo que mi sangre se helara.
Siempre he tenido la fantasía de hacer el amor en un lugar prohibido, en un lugar con historia, como ese granero. Tragué saliva, dividido entre el deseo que ella despertaba en mí y el miedo profundo que sentía por aquel lugar. Eso es una locura, respondí, pero incluso mientras lo decía sabía que estaba considerando la idea. Ella sonrió como si pudiera leer mis pensamientos y se levantó, caminando hacia su cuarto. «Piénsalo», dijo por encima del hombro. «La llave debe estar en algún lugar, ¿no es así?» No pude dormir esa noche. Las palabras de Elena resonaban en mi cabeza junto con la advertencia de don Miguel. Yo sabía dónde estaba la llave, en una pequeña caja de madera tallada guardada en el fondo de mi cajón de calcetines. Don Miguel me entregó la caja el INI, día que me hizo capataz, con instrucciones claras de nunca abrirla, a menos que fuera absolutamente necesario sellar el granero en caso de que algo sucediera. ¿Algo como qué?, pregunté en ese momento. Él solo sacudió la cabeza y dijo: «Lo sabrás si ocurre». Nunca abrí la caja en todos estos años, respetando su memoria y sus creencias. Pero esa noche, por primera vez, saqué la caja del cajón y la coloqué sobre mi mesa. Me quedé mirándola por horas, luchando contra el impulso de abrirla, de ceder a la tentación que Elena había plantado en mi mente. Cuando el sol comenzó a salir, guardé la caja nuevamente, prometiéndome a mí mismo que resistiría. Pero en el fondo, ya sabía que era una batalla perdida. Durante los días siguientes traté de evitar a Elena lo más posible, ocupándome con tareas en partes distantes del rancho. Pero era como si ella supiera exactamente dónde encontrarme. Aparecía en los momentos más inesperados, siempre con esa sonrisa enigmática en los labios y preguntas sobre el granero. «¿Ya pensaste en mi propuesta?», preguntaba casualmente mientras me servía el desayuno, o cuando me encontraba solo revisando las cercas. Yo cambiaba de tema, desviaba la conversación, pero el pensamiento no me abandonaba. Por la noche, solo, en mi cuarto, la caja con la llave parecía llamarme desde el cajón. Comencé a tener pesadillas con el granero. Soñaba que estaba parado frente a la puerta oxidada, mientras algo del otro lado arañaba la madera, implorando salir. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, jurando que había escuchado los arañazos incluso después de despertar. El viernes de esa semana, mandé a la mayoría de los trabajadores al pueblo para buscar suministros y resolver algunos negocios. Era algo que normalmente yo mismo haría, pero no quería dejar a Elena sola en el rancho. Irónicamente, fue justamente eso lo que acabó sucediendo. Pedro, el cocinero, pidió permiso para ir también porque necesitaba visitar a su hermana enferma. A regañadientes, terminé aceptando. Quedamos solo yo y Elena en la propiedad, con el trabajador más viejo, Mateo, que vivía en una pequeña casa al otro lado de los campos y raramente aparecía por la casa principal. Fue como si ella lo hubiera planeado todo. Esa tarde, mientras revisaba algunas cuentas en la oficina, Elena entró sin tocar. Estaba diferente. Se había soltado el cabello negro que normalmente mantenía recogido y usaba un vestido sencillo que nunca había visto antes. «Estamos solos», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Es la noche perfecta para conocer el granero». Intenté argumentar, repetir las viejas historias sobre que el lugar era peligroso, maldito, pero mi voz fallaba cada vez que ella se acercaba. «Son solo supersticiones», insistió, sus dedos trazando patrones en mi brazo mientras hablaba. «No. Crees realmente en eso, ¿verdad? Un hombre inteligente como tú». Había algo hipnótico en su voz, en su toque, en el olor dulce y extraño que emanaba de ella. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me vi asintiendo. «Tenemos que ser rápidos», dije, como si estuviera rindiéndome a un capricho infantil, «y no podemos contárselo a nadie». Ella sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que nunca había visto antes. «Será nuestro secreto», prometió, sellando el pacto con un beso que me dejó aturdido. Con las manos temblorosas, abrí la caja de madera por primera vez en 5 años. La llave era antigua, pesada, hecha de un metal oscurecido por el tiempo.
Parecía caliente al tacto, casi como si estuviera viva. Elena observaba con una intensidad perturbadora mientras yo la sostenía. Esperamos el atardecer, como ella insistió. Será más emocionante en la oscuridad, dijo con una risa que debería haberme alertado. Tome una linterna, y juntos caminamos por el campo en dirección al granero. Con cada paso que dábamos, el peso en mi pecho aumentaba. El viento soplaba más fuerte en esa parte de la propiedad, haciendo un sonido agudo al pasar por las rendijas de la construcción antigua. Las tablas de madera, oscurecidas por el tiempo, parecían absorber la luz de la linterna en vez de reflejarla. Me detuve a unos metros de la puerta, súbitamente incapaz de continuar. Elena, sin embargo, no dudó. Tomó la llave de mi mano y se adelantó. El candado estaba oxidado, pero la llave giró con una facilidad sorprendente, como si hubiera sido usado recientemente. El chirrido de la puerta al abrirse resonó en la noche silenciosa, haciendo que mi corazón saltara. El interior del granero estaba completamente oscuro. Ni siquiera la luz de la luna lograba penetrar por las pequeñas ventanas cubiertas de polvo. El haz de la linterna reveló un espacio amplio y prácticamente vacío. No había heno, herramientas ni cualquier cosa que se esperaría encontrar en un granero normal. Solo piso de tierra apisonada, algunas vigas de madera sosteniendo el techo, y en el centro, algo que parecía un pozo circular cubierto por tablas. El aire ahí dentro era pesado, con un olor extraño que no logré identificar. No era moho o descomposición, era algo más primitivo, más antiguo. Elena no parecía notar nada de esto. Entró decidida, girando por el espacio como si estuviera encantada con el lugar. ¿No es perfecto?, preguntó, su voz haciendo un eco extraño en las paredes vacías. No pude responder. Había algo profundamente incorrecto en aquel lugar. El aire parecía vibrar con una energía que hacía que se me erizara la piel. Intenté racionalizar, decirme a mí mismo que era solo el efecto de las historias que había escuchado durante años. Pero mi instinto me gritaba que saliera de ahí. Elena, sin embargo, parecía cada vez más animada. Se acercó a mí, sus ojos brillando de una manera que no parecía natural en la oscuridad. Cuando me besó, sus labios estaban fríos, mucho más fríos de lo que deberían estar en aquella noche calurosa de verano. Aún así, no resistí. Había algo en la atmósfera de aquel lugar, en la situación prohibida, que intensificaba todo. Dejé la linterna en el suelo, creando sombras distorsionadas que bailaban en las paredes mientras nos entregábamos el uno al otro. Fue durante ese momento, cuando estábamos acostados sobre mi chamarra extendida en el suelo de tierra, que noté algo extraño. Las tablas que cubrían lo que parecía ser un pozo en el centro del granero se habían movido ligeramente. No mucho, apenas unos centímetros, pero estoy seguro de que estaban en una posición diferente a cuando entramos. Se lo mencioné a Elena, quien solo se rió. «Es solo tu imaginación», dijo besando mi cuello. «O tal vez son los espíritus del granero viniendo a observarnos». Lo dijo en tono de broma, pero algo en la manera en que lo dijo me hizo estremecer. Intenté levantarme, súbitamente incómodo, pero ella me sujetó con una fuerza sorprendente. «Aún no hemos terminado», susurró, sus ojos reflejando la luz de la linterna de una manera que parecía casi roja. Me convencí de que era solo un efecto de la iluminación precaria. Cuando finalmente salimos del granero, horas después, sentí como si un peso hubiera sido temporalmente removido de mis hombros. Cerré la puerta con cuidado, prometiéndome a mí mismo que nunca más volvería ahí. Elena, sin embargo, tenía otros planes. «Fue increíble», dijo mientras caminábamos de regreso a la casa. «Tenemos que hacerlo de nuevo». Sacudí la cabeza tratando de ser firme. «Fue peligroso e imprudente. No debemos volver ahí». Ella no discutió, solo sonrió de aquella manera enigmática que tenía, como si supiera algo que yo no sabía. Esa noche dormí un sueño agitado, lleno de sueños confusos donde Elena estaba en el granero, no conmigo, sino con algo que emergía del pozo en el centro. Desperté varias veces, sudando frío, con la sensación de que alguien me estaba observando en la oscuridad de mi cuarto.
Por la mañana, me convencí de que eran solo pesadillas, resultado de la culpa por haber roto mi promesa a don Miguel. Los trabajadores regresaron al día siguiente, trayendo la rutina normal de vuelta al rancho. Intenté concentrarme en el trabajo, supervisando el ganado, revisando las cercas, cualquier cosa para mantener mi mente lejos de lo que había ocurrido en el granero. Pero era imposible. Cada vez que veía a Elena, mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de deseo y miedo. Ella también parecía diferente, de una manera que no podía explicar exactamente. Sus movimientos eran más fluidos, casi felinos, y había una nueva confianza en su comportamiento. Me sorprendía observándola cuando ella no estaba mirando, notando pequeños cambios, la manera en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba a alguien, cómo sus ojos parecían absorber más luz de la que reflejaban. Varias veces durante el día, ella encontró maneras de quedarse a solas conmigo por algunos momentos, siempre susurrando sobre el granero, sobre cómo necesitábamos volver ahí. Resistí por 3 días. 3 largos días en los que apenas podía dormir, atormentado por pesadillas cada vez más vívidas. Soñaba con el pozo en el centro del granero, con algo subiendo lentamente desde sus profundidades, algo que tenía el rostro de Elena, pero no era ella. Despertaba jadeando, las sábanas empapadas de sudor, con la certeza de que había alguien en el cuarto conmigo. Encendía la lámpara, pero nunca había nadie. Solo esa sensación persistente de estar siendo observado. Durante el día, comencé a notar otras cosas extrañas. Los animales del rancho parecían inquietos, especialmente cuando Elena estaba cerca. Los caballos relinchaban nerviosamente, el ganado se alejaba. Hasta los perros, normalmente amigables con todos, gruñían bajito cuando ella pasaba. Intenté racionalizar, decirme a mí mismo que solo se estaban acostumbrando a una persona nueva, pero en el fondo sabía que era algo más. En la 4ª noche después de nuestra visita al granero, Elena vino a mi cuarto. No escuché la puerta abrirse. Simplemente desperté y ella estaba ahí parada a los pies de mi cama, usando solo una bata delgada que parecía brillar en la oscuridad. «Necesitamos volver», dijo sin preámbulos. «Él está esperando». Me senté en la cama, confundido y alarmado. «¿Quién está esperando?», pregunté, mi voz ronca de sueño y miedo. Ella solo sonrió, esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tú sabes», respondió, subiendo a la cama y gateando hacia mí como un depredador. Cuando sus labios tocaron los míos, sentí un frío que penetró hasta mis huesos. Pero no pude resistir. Era como si ella tuviera algún tipo de control sobre mí, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Acepté volver al granero la noche siguiente, cuando los trabajadores estuvieran dormidos. Pasé el día siguiente en un estado de ansiedad creciente. Una parte de mí quería huir, tomar mi carro y manejar lejos de este lugar, nunca más mirar atrás. Pero otra parte, una parte que no reconocía como mía, ansiaba la caída de la noche, la oportunidad de volver a ese granero con Elena. Me sorprendí mirando el reloj cada pocos minutos, contando las horas. A medida que el sol comenzaba a ponerse, sentí un nudo en el estómago que no era solo miedo, era anticipación. Elena y yo apenas intercambiamos palabras durante la cena. No era necesario. Había un entendimiento silencioso entre nosotros, un acuerdo no verbalizado. Esperamos hasta que la casa estuviera silenciosa, hasta que el último trabajador se hubiera retirado a su cuarto. Entonces, como ladrones en la noche, salimos sigilosamente hacia el granero. La segunda visita fue diferente de la primera. No había vacilación de mi parte esta vez, solo una extraña sensación de inevitabilidad. La llave giró en el candado con aún más facilidad, como si el mecanismo hubiera sido lubricado recientemente. Cuando la puerta se abrió, el olor que emanó de adentro era más fuerte, más intenso. No era desagradable, solo antiguo, como algo que no debería existir más en este mundo. Elena entró primero, moviéndose con una familiaridad perturbadora, como si conociera ese lugar desde hace mucho tiempo. La luz de la linterna reveló que el pozo en el centro estaba más expuesto. Varias de las tablas que lo cubrían habían sido removidas,
dejando un agujero negro que parecía absorber toda la luz. Me detuve, alarmado. «¿Estuviste aquí sin...?» «Miri», pregunté, mi voz haciendo un eco extraño en el espacio vacío. Elena no respondió directamente, solo extendió su mano hacia mí, sus ojos reflejando la luz de la linterna de una manera que hizo que mi sangre se helara. Estaban rojos, no solo un reflejo, sino verdaderamente rojos, como brasas encendidas. Debería haber huido en ese momento. Debería haber corrido hacia afuera, cerrado la puerta con llave y nunca más mirado atrás. Pero no pude moverme. Era como si mis pies estuvieran enraizados en el suelo, como si mi cuerpo ya no me obedeciera. Elena se acercó. Sus movimientos, ahora completamente diferentes, ya no eran humanos, eran algo más, algo antiguo y depredador. «Le gustas», susurró, su voz superpuesta por otra, más profunda, que parecía venir de dentro del pozo. «Quiere conocerte mejor». Intenté hablar, preguntar quién era él, pero mi garganta estaba cerrada por el miedo. Elena sonrió, revelando dientes que parecían extrañamente afilados en la luz débil. «No tengas miedo», dijo, acariciando mi rostro con dedos que estaban demasiado fríos, demasiado duros. «Será solo como la última vez, solo que mejor. Lo que sucedió después es difícil de describir. Recuerdo estar acostado en el suelo del granero con Elena sobre mí. Recuerdo sus ojos, rojos como sangre fresca, fijos en los míos mientras hablaba en una lengua que nunca había escuchado antes. Fue en ese momento que noté la pala apoyada en la pared del granero, una herramienta antigua que ciertamente no estaba ahí la primera vez que visitamos el lugar. Elena siguió mi mirada y sonrió, esa sonrisa terrible que no alcanzaba sus ojos. «Sí», dijo, su voz ahora completamente diferente, más fría y calculadora. «Notaste mi pequeña sorpresa». Con un movimiento rápido, se quitó de encima de mí y tomó la pala. Intenté levantarme, pero mi cuerpo parecía demasiado pesado, como si estuviera hundiéndose en la tierra debajo de mí. «¿Qué estás haciendo?», logré preguntar, mi voz casi irreconocible por el miedo. Elena se volvió hacia mí, sus ojos ahora completamente rojos, como si reflejaran alguna luz inexistente en el granero oscuro. «Lo que debería haber hecho hace días», respondió simplemente. «Eres el último, ¿sabes? El último que sabe sobre este lugar, sobre lo que está enterrado aquí». Levantó la pala por encima de su cabeza, el metal brillando amenazadoramente en la luz débil de la linterna caída en el suelo. «Tu familia robó algo muy valioso de la mía hace generaciones. Algo que está enterrado justo aquí, en este pozo». Solo entonces comprendí. Ella no estaba poseída por alguna entidad sobrenatural. Estaba loca, obsesionada con alguna historia antigua sobre un tesoro escondido, y yo sería solo un obstáculo más removido de su camino. El primer golpe de la pala falló por centímetros mi cabeza, golpeando el suelo de tierra con suficiente fuerza para levantar polvo. El impacto me despertó del trance de miedo que me paralizaba. Rodé hacia un lado en el momento exacto en que ella atacaba nuevamente, la pala cortando el aire donde mi pecho estaba segundos antes. Me levanté tambaleándome, la adrenalina finalmente venciendo al terror que me inmovilizaba. Elena avanzó hacia mí nuevamente, sus movimientos ahora completamente diferentes. Ya no eran seductores, eran calculados y letales. «No sirve de nada huir», gritó, su voz haciendo eco en las paredes vacías del granero. «Nadie escuchará tus gritos aquí, así como nadie escuchó los gritos de tu patrón cuando intentó detenerme». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Don Miguel?», pregunté, retrocediendo hacia la puerta. ¿Tú lo mataste?» Elena se rió, un sonido frío y sin humor que hizo que se me erizara la piel. «Tuvo un ataque cardíaco muy conveniente, ¿no crees? Después de encontrarme aquí cavando, intentó detenerme, así como tú estás intentando ahora». Avanzó nuevamente, la pala cortando el aire peligrosamente cerca de mi cara. Tropecé con algo, la linterna, y la tomé instintivamente. En un movimiento desesperado, se la lancé a Elena. No esperaba acertar, pero la linterna golpeó su hombro,
haciéndola tambalearse hacia atrás con un grito de dolor y sorpresa. Aproveché ese momento de distracción para correr hacia la puerta. Mis pulmones ardían. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar en mi pecho. Escuché a Elena recuperarse detrás de mí, sus pasos rápidos persiguiéndome en la oscuridad. Alcancé la puerta, jalándola con toda la fuerza que pude reunir. El aire fresco de la noche me golpeó como una bendición cuando salí tropezando del granero. No me detuve para mirar atrás. Solo corrí ciegamente a través del campo en dirección a la casa principal. Escuché la puerta del granero cerrarse de golpe detrás de mí y los pasos de Elena siguiéndome, cada vez más cercanos. Era más rápida de lo que esperaba, más fuerte. Una parte de mí sabía que no lograría llegar a la casa antes de que ella me alcanzara. Cambié de dirección abruptamente, corriendo hacia la pequeña casa donde vivía Mateo. Estaba más cerca y era mi única esperanza. Grité su nombre mientras corría, mi voz ronca de terror. «¡Mateo! ¡Auxilio! ¡Mateo!». Oh, detrás de mí escuché a Elena gritar de rabia cuando se dio cuenta hacia dónde me dirigía. La luz del portal de Mateo se encendió y nunca me sentí tan aliviado en toda mi vida. La puerta se abrió, revelando al viejo trabajador con una escopeta en las manos. Debe haber escuchado la desesperación en mis gritos. Tropecé en los últimos metros hasta su puerta, cayendo de rodillas en el portal de madera. «Está tratando de matarme», logré decir entre respiraciones jadeantes. «¡Elena, ella!». Mateo me jaló hacia adentro y cerró la puerta, asegurándola rápidamente. A través de la ventana vimos a Elena parada a unos 50 metros de la casa, la pala todavía en sus manos, su rostro una máscara de furia bajo la luz de la luna. Por un momento pensé que atacaría de todos modos, pero entonces algo cambió en su expresión. Retrocedió lentamente, sin quitar los ojos de la casa, antes de finalmente darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad hacia los establos. «Va a escapar», dijo Mateo, ya tomando el teléfono para llamar a la policía del pueblo. Pero yo sabía que era demasiado tarde. Escuché el sonido de una de nuestras camionetas encendiéndose, el motor rugiendo en la noche silenciosa antes de alejarse rápidamente por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. La policía llegó apenas a la mañana siguiente. Tomaron mi declaración, registraron el granero y la propiedad, pero como sospechaba, Elena había desaparecido completamente. En el granero encontraron evidencias de que alguien había estado cavando en el pozo central, la tierra removida, herramientas esparcidas, pero lo que fuera que Elena estuviera buscando, aparentemente no lo había encontrado. Los policías me dijeron que el nombre que ella había dado era falso, así como todos los documentos que presentó cuando la contraté. Prometieron investigar, buscarla, pero en el fondo todos sabíamos que probablemente nunca sería encontrada. Personas como ella saben cómo desaparecer. Hola gente, estoy aquí en el foro porque necesito desahogarme sobre algo que me pasó hace unos meses y que hasta hoy me deja con un nudo en la garganta solo de recordarlo. Vivo en un rancho bien aislado, ¿saben? De esos lugares donde el vecino más cercano está a kilómetros. Somos solo yo, mi esposa y nuestras dos hijas, la mayor de 12 años y la menor de 7. Siempre nos gustó la tranquilidad del campo, el silencio, el aire fresco, pero después de ese día no consigo sentir paz aquí. Todo empezó con unas cosas raras que al principio ni le dábamos importancia, pero que se fueron volviendo cada vez más siniestras. Nunca creí en fantasmas ni nada por el estilo, pero lo que viví ese día me hizo cuestionar todo. Escribo esto porque tal vez alguien aquí haya pasado por algo parecido y pueda ayudarme a entender qué diablos pasó. Unos días antes de esa pesadilla, empezamos a notar unas huellas extrañas alrededor de la casa cada mañana. No eran de animal, ni de persona, al menos no como yo las conozco. Eran grandes, medio deformes,
como si quien las dejó tuviera pies torcidos o algo así, y siempre aparecían cerca del porche o del granero. Yo pensaba que podía ser algún animal perdido, como un ciervo o qué sé yo, pero mi esposa, Ana, se ponía inquieta, diciendo que sentía algo malo. Hasta bromeábamos con que era algún hombre del bosque queriendo asustar, pero en el fondo yo también empezaba a sentir un nudo en el pecho. Pasaba todo el día mirando a los lados, tratando de encontrar una explicación, pero nada. Por la noche cerrábamos todo bien cerrado, pero no podía dormir bien, siempre con la sensación de que había alguien afuera, y no eran solo las huellas, no. Unas noches antes empezamos a ver unas luces raras en los campos de maíz que rodean el rancho. Eran como unas bolitas de colores, ¿saben? Medio azuladas, a veces rojas, flotando en medio de la oscuridad. Les juro que no miento, las veía desde la ventana del cuarto y me quedaba paralizado. No había forma de explicarlas, parecía que estaban bailando o qué sé yo, moviéndose de un lado a otro muy despacio. Mi hija mayor, Clara, también las vio y se asustó mucho, preguntando si eran fantasmas. Yo le decía que no, que era solo un reflejo o algo así, pero ni yo mismo me creía lo que decía. Lo peor era que, junto con las luces, se escuchaban unos susurros bajitos, como si alguien hablara en un idioma que nunca escuché en mi vida. Era para poner los pelos de punta. Esa noche fatídica, yo ya estaba con los nervios a flor de piel por todo eso. Eran como las 22 y estábamos todos en la sala tratando de ver tele para distraernos. Mi hija menor, Livia, estaba medio callada, lo que no es normal en ella, porque siempre es habladora y llena de energía. Le pregunté si todo estaba bien y solo dijo que tenía miedo de ellos que estaban en el maizal. Me quedé helado en ese momento porque nunca les hablé de los susurros o las luces a las niñas, solo Clara había visto algo. Traté de disimular. Le dije que era solo su imaginación, pero mi corazón estaba acelerado. Las llevé a las 2 a dormir a su cuarto, cerré la puerta con llave y me quedé vigilando por la ventana con una linterna en la mano y un machete al lado, por si acaso. Ana estaba tan nerviosa como yo. Casi no hablábamos. Como a las 2 de la mañana, escuché un ruido seco, como si algo hubiera golpeado la puerta de atrás. Mi estómago se retorció al instante y agarré el machete sin pensarlo 2 veces. Ana me sujetó del brazo, con los ojos bien abiertos, susurrando que no fuera, pero yo necesitaba saber qué era. Caminé despacio, con la linterna temblando, en la mano, y cuando llegué a la puerta no había nada. Solo el silencio de la noche y el viento moviendo el maizal. Pero juro que sentí un olor raro, como azufre o algo podrido, que no tenía sentido que estuviera ahí. Volví a la sala con el corazón en la boca, tratando de convencerme de que era solo mi cabeza jugando conmigo, pero sabía que no era así. Algo estaba muy mal. No pasaron ni 10 minutos y escuché un grito ahogado viniendo del cuarto de las niñas. Mi sangre se heló y corrí para allá con Ana detrás de mí, casi tropezando con los muebles. Cuando abrí la puerta, Clara estaba sentada en la cama llorando, señalando la cama de Livia. La cama estaba vacía, la manta toda arrugada en el suelo, y la ventana estaba abierta de par en par cuando yo estaba seguro de que estaba cerrada con llave. Mi mundo se derrumbó ahí. Empecé a gritar el nombre de Livia, busqué debajo de la cama, en el armario, en todos lados, pero nada. Ana estaba histérica, gritando y llorando, mientras Clara solo repetía que ellos se la llevaron. No sabía quiénes eran ellos, pero en ese momento sentí una desesperación que nunca había sentido en la vida. Agarré la linterna y el machete otra vez, decidido a ir al maizal, porque era el único lugar a donde ella podía haber ido o haber sido llevada. Ana intentó detenerme, pero no podía quedarme quieto. Mi hija estaba allá afuera, sola, quién sabe con qué. Salí corriendo en la oscuridad, con el viento helado pegándome en la cara, y las luces de colores estaban ahí de nuevo, más fuertes, casi cegadoras. Los susurros también estaban más altos, parecía que venían de todos lados, como si un montón de gente invisible me estuviera rodeando. Gritaba el nombre de Livia sin parar, pero mi voz parecía tragada por la noche.
Tenía tanto miedo que apenas podía sostener la linterna. Mis manos temblaban demasiado y el machete parecía inútil contra lo que sea que fuera eso. Nunca me sentí tan pequeño y vulnerable en la vida. Mientras caminaba por el maizal, empecé a ver unas sombras raras entre las plantas de maíz. No eran normales, ¿saben? Parecían figuras altas, flacas, medio encorvadas, que se movían sin hacer ningún ruido. Me detuve, con el corazón casi saliéndome por la boca, tratando de entender qué estaba viendo. No venían hacia mí, solo se quedaban ahí, observándome como si supieran que yo estaba ahí, pero no quisieran atraparme. Todavía. Quería correr, pero mis piernas no obedecían. Parecía que estaba pegado al suelo. Tenía un miedo que ni siquiera puedo describir. Un miedo a algo que ni entendía. Solo podía pensar en Livia, en cómo debía estar aterrada, y yo ahí, sin hacer nada. Mi pecho se apretaba tanto que parecía que me iba a desmayar. Después, de un rato parado ahí en medio del maizal, con esas figuras mirándome en la oscuridad, forcé a mis piernas a moverse. Cada paso parecía como si estuviera caminando en arenas movedizas, de lo pesado que sentía mi cuerpo. Gritaba el nombre de Livia, pero parecía que el sonido ni siquiera salía bien de mi boca, como si algo sofocara mi voz. Las luces de colores seguían parpadeando a mi alrededor, y los susurros estaban tan fuertes que parecían estar dentro de mi cabeza. Estaba sudando frío, incluso con el viento helado pegándome en la cara. Mi corazón latía tan rápido que pensaba que iba a explotar. Solo podía pensar en mi hija, en cómo me necesitaba, y yo ahí, en medio de esa pesadilla, sin saber a dónde ir. Me sentía un fracaso como padre, un inútil. De repente, una de las figuras pareció acercarse un poco más, solo unos pasos, pero lo suficiente para que pudiera verla mejor. No se distinguía cara, ni nada. Era solo una silueta negra, larga, con brazos que parecían muy largos, desproporcionados. Me quedé helado. Mi estómago se dio vuelta y por un segundo pensé que me iba a desmayar. No podía ser humano, pero tampoco parecía un animal. Era algo que no podía explicar, algo que no tenía sentido. Levanté el machete frente a mí, cuerpo, más por instinto que por valentía, porque sabía que no iba a servir de nada. La cosa se detuvo, como si me estuviera analizando, y los susurros cambiaron de tono, se volvieron más rápidos, casi como un canto extraño. Todo mi cuerpo temblaba, y solo pensaba en Livia si ella también estaba viendo eso. Di unos pasos hacia atrás, sin quitarle la vista de encima a esa cosa, y tropecé con una planta de maíz, casi cayendo al suelo. La linterna se tambaleó en mi mano y por un instante el haz de luz pasó por donde estaba la figura, pero no había nada. Simplemente desapareció. Mi corazón se detuvo por un segundo, porque no sabía si era peor que estuviera ahí o que hubiera desaparecido de la nada. Miré a los lados, desesperado, y vi que las otras sombras todavía estaban ahí, solo que más lejos, casi escondidas, en el maizal. Las luces de colores estaban más débiles ahora, pero aún parpadeaban, como si se burlaran de mí. Tenía tanto miedo que parecía que mi cuerpo no era mío, solo quería correr de vuelta a casa, pero no podía abandonar a mi hija. Mi pecho dolía de tanta angustia. Seguí caminando llamando a Livia, incluso con la voz ronca de tanto gritar. Cada ruido en el maizal, cada crujido de hoja, me hacía saltar del susto, pensando que algo me iba a atrapar. Estaba exhausto, pero la adrenalina no dejaba que mi cuerpo parara. De repente, vi algo en el suelo, medio escondido entre las plantas de maíz. Era el zapatito de Livia, ese rosa que le encantaba usar. Mi corazón se hundió y al mismo tiempo sentí una chispa de esperanza, porque significaba que ella había estado ahí. Agarré el zapatito con las manos temblorosas, sintiendo la tela suave, y comencé a llorar ahí mismo, en medio de la oscuridad. Era como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre mis hombros. Necesitaba encontrarla, costara lo que costara. Con el zapatito en la mano, empecé a seguir la dirección que parecía tener más huellas raras en el suelo, las mismas que veíamos por la mañana. Estaban frescas, medio hundidas en la tierra, y se podía ver que no eran de una sola cosa, parecían de varias. Mi estómago estaba revuelto,
pero no tenía opción. Tenía que seguirlas. Los susurros estaban más bajos ahora, pero aún se escuchaban, como si me guiaran o se burlaran de mí, no sé. Las luces de colores también estaban más separadas, casi desapareciendo en el horizonte del maizal. Tenía miedo, pero también rabia. Una rabia por no entender qué estaba pasando y por no poder proteger a mi familia. Cada paso parecía más difícil que el anterior. Después de unos minutos caminando, llegué a un pequeño claro en medio del maizal, un lugar que nunca había visto antes, incluso viviendo ahí por años. En el centro había una especie de círculo en la tierra, como si algo hubiera quemado o aplastado el suelo ahí, formando un diseño raro, medio geométrico. No soy de creer en tonterías, pero en ese momento solo podía pensar que parecía algo ritual o qué sé yo. Todo mi cuerpo se estremeció y sentí un frío en la espalda que no tenía nada que ver con el viento. No había señales de Libia, pero ese lugar parecía el centro de todo lo que estaba pasando. Tenía miedo de acercarme más, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba hacerlo. Mi corazón estaba en la garganta. Mientras estaba ahí, parado, mirando ese círculo extraño, escuché un ruido detrás de mí, como si algo hubiera pisado una rama seca. Me giré rápido con el machete en la mano, pero no vi nada, solo el maizal balanceándose con el viento. Mi corazón estaba acelerado y empecé a respirar rápido, casi hiperventilando. Los susurros volvieron, más fuertes, y parecía que estaban justo a mi lado, como si alguien invisible estuviera hablando en mi oído. No se entendía nada, pero el tono era amenazador, se podía sentir. Estaba aterrorizado, pero no podía huir, no sin Libia. Me quedé ahí moviendo la linterna a los lados, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, pero solo había oscuridad y ese sonido horrible rodeándome. De repente, las luces de colores volvieron con todo, iluminando el claro entero por unos segundos. Casi solté la linterna del susto. En medio de la luz, juro que vi algo, una forma indistinta como si fuera la silueta de Libia, pero muy lejos, casi al final del maizal. Mi corazón dio un salto y empecé a correr hacia ahí, gritando su nombre, sin pensar en nada más. Las figuras oscuras estaban de vuelta, apareciendo y desapareciendo entre las plantas de maíz, pero ya no me importaba, solo quería llegar hasta ella. Mis pulmones ardían de tanto correr, pero la esperanza de encontrar a mi hija me hacía seguir. Estaba desesperado, con lágrimas corriendo por mi cara y al mismo tiempo con un miedo tremendo de lo que iba a encontrar. Decidí seguir las huellas de vuelta al claro, porque no tenía otra pista. Cada paso parecía más lento, como si mi cuerpo estuviera rindiéndose, pero mi cabeza no lo permitía. Mientras caminaba, las figuras oscuras aparecieron de nuevo, solo que esta vez más cerca, casi como si quisieran acorralarme. No podía ver detalles, solo esas formas flacas y torcidas, y parecía que me miraban incluso sin ojos. Mi sangre se helaba cada vez que veía una de ellas por el rabillo del ojo, pero intentaba ignorarlas, enfocándome solo en Libia. Los susurros eran constantes ahora, casi como un zumbido en mi cabeza, y sentía que me estaba volviendo loco. Nunca sentí tanto miedo y desamparo en la vida. Llegando al claro de nuevo, vi que el círculo en el suelo parecía diferente. No sé cómo explicarlo, pero parecía que las líneas estaban más profundas, como si algo hubiera movido ahí mientras yo estaba fuera. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar y me quedé parado mirando eso, con la linterna apuntando al centro. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo, casi un llanto, viniendo de algún lugar cerca, pero no podía saber de dónde. Todo mi cuerpo se estremeció y comencé a llamar a Libia con la voz temblando, deseando que fuera ella. El sonido se detuvo en ese momento y el silencio volvió, más pesado que nunca. Estaba con una mezcla de esperanza y pavor, sin saber qué hacer. De repente las luces de colores explotaron de nuevo, iluminando todo por un instante, y juro que vi algo en el centro del círculo. Era pequeño, parecía una sombra, pero no podía estar seguro si era Libia o no. Mi corazón se aceleró y corrí hacia ahí gritando su nombre sin pensar en el peligro.
Cuando llegué cerca no había nada, solo la tierra aplastada y ese diseño raro. Caí de rodillas, llorando, golpeando el suelo con las manos, desesperado. Me sentía engañado, como si algo me hubiera atraído ahí solo para torturarme. Las lágrimas corrían por mi rostro y solo podía pedirle disculpas a mi hija, como si pudiera escucharme donde quiera que estuviera. Mientras estaba ahí de rodillas, escuché un ruido fuerte, como un crujido, viniendo del maizal detrás de mí. Me levanté rápido, con el machete en la mano, y apunté la linterna hacia el lugar de donde vino el sonido. No había nada, pero las figuras oscuras estaban más cerca ahora, casi formando un círculo a mi alrededor, en el borde del claro. Estaba rodeado, y por primera vez sentí que estaban listas para hacer algo, como si se hubieran cansado de solo observarme. Todo mi cuerpo temblaba y gritaba para que esas cosas se fueran, pero mi voz parecía débil, patética. Los susurros estaban tan fuertes que parecían gritos ahora, y me tapé los oídos, pero no servía de nada. Parecía que estaban dentro de mí. Tenía miedo de morir ahí, pero aún más de no encontrar a mi hija nunca. No sé cuánto tiempo. Estuve ahí parado, rodeado por esas cosas, pero de repente todo se detuvo. Las luces de colores desaparecieron, los susurros cesaron y las figuras simplemente se esfumaron. El silencio era tan absoluto que parecía incorrecto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Miré a los lados, confundido, con el corazón todavía acelerado, pero no había nada más, solo el maizal y el claro vacío. Mis rodillas estaban débiles y casi me caí de nuevo, sin entender qué había pasado. Fue entonces cuando escuché un ruido leve, como un paso, justo detrás de mí. Me giré rápido con la linterna en la mano, y mi corazón casi se detuvo cuando vi a Livia, parada ahí, en medio del claro, mirándome con los ojos muy abiertos. No podía creer lo que estaba viendo. Corrí hacia ella gritando su nombre, y la abracé con tanta fuerza que pensé que iba a lastimarla. Estaba helada, temblando, pero estaba ahí, viva. Lloré como nunca había llorado en mi vida, aliviado, pero al mismo tiempo aterrorizado, porque no decía nada. Solo me miraba con una mirada vacía, como si no fuera ella misma. Le pregunté dónde había estado, qué había pasado, pero no respondía. Solo señalaba hacia el maizal con su manita temblorosa. Miré en la dirección que señalaba, pero no había nada, solo oscuridad. Mi pecho se apretó de nuevo, porque sabía que algo le había pasado, algo que nunca iba a entender. La cargué en brazos y corrí de vuelta a casa, sin mirar atrás, solo queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Cuando llegué a casa, Ana vino corriendo hacia nosotros, llorando y gritando de alivio al ver a Livia en mis brazos. Clara también estaba despierta, con los ojos rojos de tanto llorar, y abrazó a su hermana como si nunca más fuera a soltarla. Cerré con llave todas las puertas y ventanas, incluso con las manos todavía temblando, y me quedé mirando a las niñas, sin poder creer que todo estaba bien, o al menos lo parecía. Pero Livia seguía callada. No decía una palabra, solo miraba al vacío. Intenté hablar con ella, preguntarle de nuevo qué había pasado, pero solo negaba con la cabeza y comenzaba a temblar. Mi corazón estaba pesado porque sabía que ella había visto algo que ningún niño debería ver. El resto de la noche nadie durmió. Nos quedamos en la sala, con todas las luces encendidas, abrazados en el sofá, solo esperando que amaneciera. No podía dejar de pensar en lo que había pasado allá afuera, en las figuras, en las luces, en los susurros. Tenía miedo de que eso regresara, de que no hubiera terminado de verdad. Ana estaba tan afectada como yo. Apenas hablábamos, solo intercambiábamos miradas llenas de preocupación. Clara seguía preguntando si ellos volverían, y no sabía qué responder. Solo decía que iba a proteger a todos, incluso sin estar seguro de eso. El machete se quedó a mi lado toda la noche, pero sabía que no iba a servir de nada contra lo que sea que fuera eso. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no paraba. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, sentí un pequeño alivio, pero todavía tenía ese peso en el pecho. La luz del día parecía traer un poco de normalidad,
pero sabía que nada sería como antes. Miré por la ventana y vi el maizal tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero solo de verlo, mi cuerpo se estremecía. Ana estaba exhausta, con ojeras profundas, y Clara todavía abrazaba a Livia, que seguía sin decir nada. No sabía qué hacer, si llamar a la policía, si contarle a alguien, pero ¿cómo iba a explicar algo que ni yo entendía? Solo me quedaba mirando a las niñas, con miedo de que algo pudiera pasar de nuevo, incluso con el día clareando. Mi corazón seguía acelerado y no podía relajarme ni por un segundo. Después de un rato, Livia finalmente abrió la boca, pero lo que dijo me dejó más helado que todo lo que pasó esa noche. Susurró con una voz débil que ellos dijeron que volverán si hablamos. Mi sangre se congeló e intercambié una mirada con Ana, los dos sin saber qué responder. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué quería decir con eso? Intenté preguntar más, pero solo negó con la cabeza y comenzó a llorar bajito, escondiéndose en el regazo de su madre. Estaba aterrorizado, porque parecía que ella sabía algo que nosotros no, algo que no iba a contar. Mi estómago se retorció y sentí un nuevo miedo, un miedo de que eso realmente no hubiera terminado. Decidimos no hablar de esa noche con nadie, al menos no por ahora. Tenía miedo de lo que podría pasar si abríamos la boca después de lo que dijo Livia, pero tampoco podía estar en el rancho con la misma tranquilidad de antes. Cada ruido por la noche me hacía saltar del sofá, con el machete en la mano, pensando que las luces o los susurros volverían. Durante el día, evitaba mirar el maizal por mucho tiempo, porque sentía que algo todavía estaba ahí observándome. Ana empezó a hablar de mudarnos, y no me opuse, pero no teníamos a dónde ir tan rápido. Estaba viviendo con un miedo constante, como si estuviera caminando de puntillas todo el tiempo. Lo más extraño es que, después de esa noche, las huellas dejaron de aparecer alrededor de la casa. Las luces de colores nunca volvieron, y los susurros también desaparecieron, como si todo se hubiera esfumado tan repentinamente como comenzó. Pero eso no me dejaba tranquilo, ¿saben? Al contrario, sentía como si algo estuviera solo, esperando, no sé, el momento adecuado para regresar. No podía sacarme de la cabeza esas figuras oscuras, el círculo en el claro, la mirada vacía de Livia cuando la encontré. Era como si un pedazo de esa noche se hubiera quedado conmigo, atormentándome cada vez que cerraba los ojos. Me costaba, incluso dormir, porque las pesadillas no paraban. Livia, con el tiempo, volvió a hablar un poco más, pero nunca sobre lo que pasó. Cada vez que intentábamos tocar el tema, se quedaba callada o comenzaba a temblar, así que dejamos de insistir. También empezó a dibujar cosas raras, como formas largas y luces, pero cuando le preguntábamos qué era, solo decía que era nada y rompía el papel. Mi corazón se apretaba al ver eso, porque sabía que estaba cargando algo que no debería, algo que ningún niño debería cargar. Me sentía culpable, como si no la hubiera protegido bien, y eso me consumía por dentro. Intentaba ser fuerte por ellos, pero era difícil. Hasta hoy no sé qué fue esa noche. No sé qué eran esas figuras, esas luces, esos sonidos. No sé qué se llevaron a Livia para hacer, o por qué la devolvieron. No sé ni siquiera si era algo de otro mundo, o si solo mi cabeza se volvió loca de miedo. Pero sé lo que vi, lo que sentí y lo que mi hija pasó. Intento convencerme de que fue solo una pesadilla, pero en el fondo sé que no lo fue. Eso pasó y dejó una marca en nosotros que no se va. Solo de pensar en el maizal, todavía siento un escalofrío y evito pasar cerca, incluso de día. Escribo esto aquí porque necesitaba desahogarme, pero también porque tengo miedo de lo que pueda pasar si ellos piensan que hablé demasiado. Si alguien ha pasado por algo parecido, por favor, cuéntenmelo. No sé si quiero respuestas, o si solo quiero saber que no estoy solo en esto. Mi familia está tratando de seguir adelante, pero no estamos bien, no de verdad. Livia a veces se despierta gritando en medio de la noche y no sé cómo ayudarla. Ana está siempre nerviosa, mirando por la ventana como si esperara ver algo. Y yo solo siento que algo está incompleto,
como si esa noche no hubiera terminado de verdad. Tengo miedo de que ellos cumplan la promesa que Livia escuchó, sea lo que sea que eso signifique. Escribo esto con el corazón en la mano, esperando que alguien pueda darme una dirección, o al menos entender. Por ahora, estamos aquí, en este rancho, tratando de vivir un día a la vez, pero no sé hasta cuándo. Cada ruido extraño me pone en alerta. Cada sombra por el rabillo del ojo me hace pensar en lo peor. No sé si algún día tendré el valor de volver a ese claro o de entender qué pasó. Solo sé que esa noche nos cambió para siempre y que hay cosas que no se pueden explicar ni olvidar. Tengo miedo, pero al mismo tiempo necesito proteger a mi familia, cueste lo que cueste. Si ellos regresan, no sé qué haré, pero espero nunca tener que descubrirlo. Gracias por leer hasta aquí. Necesitaba sacar esto, incluso si no cambia nada.